Hola, vamos a comenzar un nuevo tema, el tema de inecuaciones, y vamos a empezar viendo las inecuaciones polinómicas. El hecho de que sea una inecuación se refiere a que en lugar de un igual, que es lo que tendríamos en una ecuación, tendremos uno de estos símbolos. El menor, menor o igual, mayor o mayor o igual. Y por tanto, la solución ya no va a ser un único punto, sino que va a ser un intervalo. ¿Vale? Por lo tanto, lo más característico de las inecuaciones es que la solución son infinitos puntos, ¿de acuerdo? Serán tramos de la recta real. Y en este caso veremos las polinómicas, puesto que nos aparecerá un polinomio, que puede ser de grado 1, y en este caso el método para resolverla será simplemente despejar x, y ya veremos a continuación con un ejemplo que aquí lo que hay que tener en cuenta es el signo de esa x, es decir, no se despejará igual si la x lleva un coeficiente positivo que si lleva un coeficiente negativo. Ya lo veremos ahora en un ejemplo. Y podremos tener también un polinomio de grado 2 o de grado 3 o más, ¿vale? Los distingo porque el de grado 2 vamos a ver un pequeño truco para poder hacerlo rápidamente, ¿de acuerdo? En ambos casos, cuando ya no tenemos grado 1, lo que tenemos que hacer es estudiar el signo. Para ello primero tendremos que resolver la ecuación igualándola a 0. Y una vez tengamos esos valores, nos pondremos la recta real y estudiaremos el signo alrededor de esas soluciones, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver un primer ejemplo de una inecuación de grado 1, por ejemplo esta de aquí. Fijaos que se trata de una inecuación, puesto que tenemos aquí este símbolo, que no es un igual, es un menor o igual, y que las x son de grado 1 y no va multiplicándose por otra x, por lo tanto aquí no nos puede salir grado 2, nos va a salir grado 1. Tenemos que tener en cuenta que tenemos denominadores, entonces vamos a actuar exactamente igual que si fuese una ecuación, haciendo el mínimo común múltiplo y quitando denominadores y despejando la x. El símbolo del menor o igual no lo vamos a tener en cuenta hasta el final, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a operar. El mínimo común múltiplo es 6. Ya tengo el mismo denominador, puedo tacharlo. Y ahora tengo que tener en cuenta este menos de aquí que me va a afectar a todo ese numerador, ¿de acuerdo? Siempre que tenga un menos delante de fracción es como si hubiese un paréntesis, ¿de acuerdo? Aquí es como si tuviese menos 3 por x y menos 3 por menos 3. Venga, opero todo y despejo x. Ahora las x a un lado y los números al otro. Fijaos que la desigualdad la dejo como está. Y ya he llegado a la forma más reducida posible, en la que tengo menos x menor o igual que menos 9. Bien, aquí es donde os decía que hay que tener cuidado con el signo de la x. La x siempre la tengo que tener en positivo. Aquí tengo varias formas de actuar. Yo creo que lo más fácil es que penséis que la x siempre en positivo, por lo tanto, habrá que cambiarla de lado, es decir, el menos x lo pasaré a la derecha y el menos 9 lo pasaré a la izquierda. Obviamente cambiarán de signo. Y lo más importante es que manteniendo la desigualdad como está. ¿Veis? Y ahora lo tenemos escrito al revés. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta de esa expresión es que siempre la tenemos que leer desde el lado de la x. Y aquí lo que nos dice es que x es mayor o igual a 9. Es decir, que las soluciones son todos los números que sean mayores o iguales a 9. Hay que leerlo desde el lado de la x. Y desde el lado de la x, ese símbolo que podemos interpretar como menor se lee como mayor. ¿De acuerdo? Si esto no lo vemos claro y necesitamos tener siempre la x a la izquierda, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es multiplicar toda la inecuación por menos 1 y siempre que multipliquemos por un número negativo hay que darle la vuelta al símbolo. Si es menor lo cambiamos a mayor y si es mayor lo cambiamos a menor. Es decir, aquí se nos quedaría menos x por menos 1 x, cambio la desigualdad puesto que el número que multiplica es negativo y ahora menos 1 por menos 9, 9. Y esto sería exactamente lo mismo que teníamos. ¿Y qué es lo que nos tiene que dar? Que x es mayor o igual a 9. ¿De acuerdo? Si cuando llegamos a ese último paso el coeficiente de la x es positivo, no tenemos que pensar nada. Simplemente solamente nos tenemos que fijar cuando la x nos quede con coeficiente negativo. ¿De acuerdo? Y esto es lo más importante. Bien, una vez tenemos este resultado, ya solamente hay que interpretarlo. Si son los números mayores o iguales que 9, me dibujo la recta real, sitúo el 9, por ejemplo aquí, y ahora tengo que pensar. Hacia aquí va el 10, el 11, el 12, ¿vale? Y hacia atrás va el 8, el 7. Bueno, pues si son los mayores serán los que van hacia adelante. Tendré que incluir el 9, lo pinto, porque tengo el igual, ¿vale? Si eso fuese un mayor estricto, el 9 iría abierto. Pero como va con el igual, va cerrado.
Entonces simplemente la solución la puedo dar como intervalo escribiéndola así, de 9 cerrado a más infinito, porque no acaba, son todos los mayores que 9, ¿de acuerdo? Y el infinito siempre abierto. ¿Veis? Como decíamos antes, la solución me ha salido un intervalo. Es la diferencia con las ecuaciones. Las ecuaciones sale una solución concreta o varias si es de mayor grado, y en las inecuaciones siempre va a ser un intervalo. Venga, pues vamos a ver qué pasa si tenemos una ecuación de grado 2. En cuanto tengamos grado 2 o más, ya tenemos que estudiar el signo. Y vamos a ver qué es lo que significa esto. Bien, pues cuando tengamos una inecuación de grado 2 o más, lo que haremos siempre es estudiar el signo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la inecuación es de grado 2, vendrá expresada con un polinomio de segundo grado. Y luego nos pondrá menor o igual que 0, mayor o igual que 0 o lo que sea, ¿de acuerdo? He puesto menor o igual que 0, por ejemplo. Entonces, esta expresión puede ser que tenga valores positivos o valores negativos. Para averiguarlo, lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación, igualándola a 0. En el caso de una ecuación de segundo grado nos pueden pasar tres cosas: que la ecuación tenga dos soluciones, que tenga una solución o que no tenga ninguna solución, 0 soluciones, ¿de acuerdo? Reales me refiero. Si la ecuación es de mayor grado, pues podemos tener más solución, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en el caso de grado 2. Una vez resolvemos la ecuación, entonces ya es cuando estudiamos el signo. Nos ponemos la recta real. Si nos han salido dos soluciones, con nuestras dos soluciones. Si nos ha salido una solución, solo una solución. Y si no tenemos ninguna solución, pues nada, ¿vale? Y ahora se trataría de dar valores en los intervalos alrededor de esas soluciones, ¿de acuerdo? Y determinar si esta expresión tiene un valor positivo o negativo. Una vez hemos hecho eso, el tercer paso será fijarnos en el tipo de desigualdad. Ver si tenemos un mayor que 0, un mayor o igual que 0, un menor que 0 o un menor o igual que 0. En el caso de mayor que 0, solo nos interesará las zonas donde sea estrictamente positivo. En el caso de tener mayor o igual que 0, nos fijaremos dónde da positivo y también incluiremos dónde da 0. Menor que 0 será las zonas negativas simplemente, y menor o igual que 0 serán las zonas negativas y los valores donde da 0. Es decir, cogeremos también nuestras soluciones. Vamos a ver un ejemplo de cada tipo para verlo más claro. Os pongo ahí tres inecuaciones de segundo grado. En este caso he puesto las tres con la desigualdad menor o igual que 0. Vamos a ver el primer ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es resolver la ecuación, es decir, x al cuadrado más 4x más 3 lo igualo a 0 y resuelvo por la fórmula de segundo grado. Y me salen las soluciones menos 1 y menos 3. Ahora represento esos valores en una recta real. Por ejemplo, aquí el menos 3 y aquí el menos. Fijaos que el menos 3 es más pequeño que el menos 1, lo pongo a la izquierda. Y ya sé que justo en estos valores de aquí, esta expresión vale 0. Ahora voy a ver en qué intervalos esa expresión es positiva y en qué intervalos es negativa. Para ello doy valores. Por ejemplo, en este intervalo doy el valor menos 4 y estudio el signo. Sustituyo mi expresión y veo lo que da. Menos 4 al cuadrado más 4 por menos 4 más 3. Lo calculo y veo que da positivo. Y lo indico. Paso al siguiente intervalo, entre el menos 3 y el menos 1, y cojo un valor que esté ahí. Por ejemplo, el menos 2. Vuelvo a sustituir en mi expresión. Menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 3. Veo lo que da y en este caso da negativo. Lo indico y paso al siguiente intervalo. En este caso, los mayores que menos 1, cojo por ejemplo el 0. Y tendré 0 al cuadrado más 4 por 0 más 3. Luego esa expresión va a dar positivo. Lo indico y ya tengo estudiado el signo. Ahora el tercer paso es fijarme en qué tipo de desigualdad tenía. En este caso, menor o igual que 0. Para menor o igual que 0 me tengo que fijar en los valores negativos y en los que me da 0. Los que me da 0 eran las soluciones de la ecuación, el menos 3 y el 1. Luego los tengo que marcar en la recta. Quiere decir ahí que los intervalos irán cerrados. Y luego tengo que fijarme dónde es negativo. Y es negativo aquí, en ese intervalo. Luego mi solución será todos los valores de menos 3 a menos 1 con los extremos cerrados. ¿De acuerdo? Si me hubiesen preguntado otra desigualdad, la solución sería otra. Si, por ejemplo, la inecuación hubiese tenido un mayor o igual, la solución hubiese sido los intervalos donde es positivo y los valores donde vale 0. Es decir, de menos infinito a menos 3 cerrado, unión de menos 1 a más infinito. Y el menos 1 también cerrado. Si en vez de mayor o igual o menor o igual hubiese tenido la desigualdad estricta, por ejemplo,
con un menor que 0 estricto, entonces solamente tendría que haberme fijado dónde sale estrictamente negativo y no tendría que haber incluido los valores donde vale 0. Por lo tanto, la solución sería muy parecida a la del ejercicio, solo que simplemente con el intervalo abierto, es decir, de menos 3 a menos 1, pero sin coger el menos 3 y el menos 1. En caso de que hubiese sido mayor estricto que 0, la solución sería donde es estrictamente positivo, es decir, de menos infinito a menos 3 sin coger el menos 3, es decir, abierto, unión de menos 1 sin cogerlo, también abierto, a más infinito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución también depende del tipo de desigualdad que tengamos, por eso no podemos generalizar, ¿vale? Hay que hacer los 3 pasos, resolver la ecuación, estudiar el signo y luego ver lo que nos piden. Bien, en este ejemplo la ecuación de segundo grado tenía 2 soluciones, vamos a ver qué pasa cuando solo hay una solución. Pasamos al siguiente ejemplo, resolvamos la ecuación igualando a 0 y nos queda una única solución, x igual a 1. Volvemos a representar la recta real y en este caso, como solo tenemos una solución, solo marcaremos un valor, el 1. Bien, ahora igual que antes, estudiamos el signo en este intervalo, cogemos un valor más pequeño, por ejemplo el 0, sustituimos en nuestra expresión, 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1, vemos que da positivo y me lo indico. Vemos a ver ahora qué pasa en los valores mayores que 1, cogemos por ejemplo el 2 y sustituimos 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1 y vemos que también da positivo. Nos lo indicamos y ahora nos fijamos en lo que nos preguntan. Nos vuelven a preguntar menor o igual que 0, es decir, los valores negativos o 0. Como no hay ningún valor donde sea negativo, nos tendremos que fijar en dónde vale 0 y solo nos ha salido este punto, el 1, que es la solución. Por lo tanto, mi solución solo será un punto, el 1. ¿De acuerdo? Lo puedo escribir así, conjunto formado por el 1 o simplemente decir x igual a 1. No habría más, en el resto de valores da siempre positivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo variaría la solución en el caso de las otras desigualdades. En el caso de que la inecuación hubiese sido con un mayor o igual, en este caso sí que hubiésemos tenido que considerar todo lo positivo y lo 0. Por lo tanto, la solución sería todo R. Podemos poner conjunto real o escribir el intervalo de menos infinito a más infinito, todos los números reales. Si hubiese sido un menor estricto, entonces no habría ningún valor que cumpliese esa inecuación, puesto que todos son positivos, salvo el 1 que vale 0, pero como aquí no incluyo la solución que me dé 0, no hay ninguna solución, no hay ninguna negativa estricta. Por lo tanto, la solución aquí sería el conjunto vacío, sin solución. Y si por el contrario hubiese sido un mayor estricto, entonces tendría que coger todos los números reales salvo el 1, que es donde vale 0. ¿De acuerdo? Entonces mi solución sería de menos infinito al 1 abierto, para no cogerlo, ¿vale? Unión otra vez desde el 1 abierto a más infinito, es decir, toda la recta real salvo el hueco que dejaría el número 1. El número 1 iría sin pintar, en blanco, ¿vale? Y sería como un agujero que queda ahí. Vale, pues vamos a ver un último caso donde la ecuación de segundo grado no tiene ninguna solución. Empezaríamos igualando a 0 para resolver la ecuación y calculamos con la fórmula de segundo grado. Y vemos que dentro de la raíz cuadrada nos queda un número negativo, por lo tanto aquí no hay solución real, ¿vale? Por lo tanto, cuando representemos nuestra recta, no tendremos ningún valor que poner, es decir, solo hay un intervalo donde sustituir cualquier número de la recta. Cogemos el que más nos apetezca, yo voy a coger el 0, sustituyo aquí en mi expresión y sería menos 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 6, va a dar negativo y lo indico, negativo, negativo en toda la recta real. ¿De acuerdo? O sea, cualquier número que hubiese cogido aquí sería negativo, 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 ¿vale? Todo va a dar negativo. Por lo tanto, me vuelvo a fijar, es la misma desigualdad que en los otros casos, por lo tanto, solo tengo que buscar dónde es negativo o dónde es 0. Es negativo en todo, por lo tanto, todo vale como solución. La solución será toda la recta real, es decir, de menos infinito a más infinito. Y aquí, al igual que antes, vamos a ver los diferentes casos. En el caso de haber tenido un mayor o igual a 0, solo tendría que coger lo positivo o lo 0, pero no hay ningún valor donde valga 0 y todos son negativos, por lo tanto aquí no habría solución. La solución sería el conjunto vacío, es decir, no hay solución, no hay ningún punto. Si hubiese tenido un menor estricto que 0, entonces seguiría siendo toda la recta real, porque todos los valores son estrictamente menores que 0, es decir, estrictamente negativos. La solución aquí no iba a cambiar. Y en el caso de tener un mayor estricto que 0,
pues me pasaría lo mismo que antes. No hay ningún valor positivo. Por lo tanto, la solución sería también el conjunto vacío. Como veis, cuando tengamos una ecuación de segundo grado, sí o sí nos va a pasar que tenga dos soluciones, una o ninguna. Pero no tiene por qué salirnos los signos exactamente igual que aquí. Vamos a ver un pequeño truco para que no tengáis que estar dando valores para calcular el signo. Solamente lo vamos a hacer con las de segundo grado. Si fuese de tercer grado o más, tendríamos que hacer exactamente lo mismo que aquí, solo que para resolver la ecuación ya tendremos que hacer Ruffini. Vamos a comenzar analizando el primer ejemplo. Bien, si consideramos la función y igual a x al cuadrado más 4x más 3, esto es una parábola, que si la representamos gráficamente tiene esta forma. Bien, si nos fijamos en las soluciones que me habían salido menos 1 y menos 3, que es donde mi expresión vale 0, coincide con los puntos de corte sobre el eje x. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro eje x y aquí unos puntos de corte, el menos 3 y el menos 1, que es donde mi y, que es mi expresión, vale 0. Si cogemos ahora, por ejemplo, este valor de aquí, que sería el menos 6, que en nuestra recta real sería aquí donde hemos cogido el menos 4, ¿qué valor nos va a dar? Pues nos va a dar un valor positivo, porque en mi parábola la y está por encima del eje x y me daría justamente este valor de aquí. Pero si cogemos un valor que está entre el menos 3 y el menos 1, como hemos dicho antes, el menos 2, mi valor va a ser negativo porque mi parábola está por debajo del eje x. Es decir, por encima del eje x, la función, es decir, mi expresión, tiene un valor positivo y por debajo del eje x, la función tiene un valor negativo. Por eso a mí me ha salido más, menos, más. Es decir, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí vuelve a ser positivo. ¿Lo veis? Tenemos tres zonas en función de si la parábola está por encima del eje x o por debajo. Toda esta parte de la parábola está por encima del eje x. Y esta parte de la parábola está por debajo del eje x. Por eso este intervalo a mí me ha salido positivo y este también, porque es donde la parábola está por encima. Y sin embargo, en este tramo de aquí, justo entre el menos 3 y el menos 1, es el tramo donde es negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ahora os tenéis que fijar en un pequeño detalle. Cuando el coeficiente que va con la x al cuadrado es positivo, en este caso es 1, es decir, si yo una parábola la expreso de forma genérica como una función de segundo grado, ax cuadrado más bx más c, lo que me determina la forma de la parábola es la a. Si la a es positiva, la parábola tiene esta forma, y si la a es negativa, tiene esta otra forma. ¿Qué hubiese pasado si esta parábola hubiese sido con el coeficiente negativo? Pues que me hubiese salido de esta otra forma, y entonces hubiesen cambiado los intervalos. Hubiese sido menos, más, menos, porque me hubiese quedado toda esta parte por debajo del eje x y la otra parte de en medio por encima del eje x. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengamos dos soluciones, nos va a pasar una de esas dos cosas. El eje x cortará la parábola porque hay dos soluciones, entonces cortarán dos puntos y será positivo, negativo, positivo o bien negativo, positivo, negativo. Siempre que haya dos soluciones hay dos puntos de corte y por tanto la parábola corta al eje x en dos puntos y habrá una zona que esté por debajo y otra que esté por encima. ¿Vale? Y solo nos pueden pasar esas dos soluciones. Por lo tanto, cuando yo vea que la a es positiva, ya sé que mi recta real va a tener la forma positivo, negativo, positivo. Y cuando la a sea negativa va a ser al revés. Negativo, positivo, negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si solo hay una solución? Recuperamos el ejemplo de antes y aquí la parábola sería y igual a x al cuadrado menos 2x más 1, cuya representación gráfica es la siguiente. Nos fijamos que aquí también la a es positiva, por lo tanto la parábola tiene esta forma. Pero en este caso, como solo me había salido una solución, solamente hay un punto de corte. Por lo tanto, la parábola no llega a pasar por la parte de debajo del eje x, ¿vale? O sea, tenemos aquí nuestro eje x y recordar que hacia arriba la expresión sale positiva y hacia abajo la expresión sale negativa, ¿vale? Porque el valor de esa expresión se representa en el eje y. Entonces, justo aquí la parábola vale 0, justo ahí la y vale 0. Solo hay un punto donde vale 0. Y el resto de la parábola, es decir, toda nuestra parábola, salvo ese vértice de ahí, está por encima del eje x. Por lo tanto, en este intervalo hasta el 1 y aquí siempre sale positivo. Bien, ¿qué hubiese pasado si en vez de x cuadrado hubiese sido un menos x al cuadrado? Pues que la parábola hubiese tenido esta forma. Entonces hubiese sido toda negativa. Negativa, negativa, negativa. Salvo en el punto donde vale 0. Por lo tanto, siempre que tenga una solución,
me va a pasar una de las dos cosas. O toda positiva menos en un punto, que es donde vale 0, o toda negativa menos en el punto donde vale 0. Y simplemente me tengo que fijar en ese valor de ahí y resolver la ecuación y ver cuántas soluciones me salen, ¿vale? Y por último, el caso en el que no tenía solución, si consideramos esta parábola y igual a menos x al cuadrado más 4x menos 6 y la representamos, tiene esta forma. Fijaos como aquí mi a es negativa, ¿vale? El coeficiente de la x al cuadrado es menos 1, la parábola me sale con esta forma de aquí. Y en este caso, como no tiene ninguna solución, quiere decir que con el eje x no voy a encontrar ningún punto de corte. ¿De acuerdo? El vértice de la parábola lo tengo aquí y no llega a tocar al eje x. Por lo tanto, aquí no hay ningún valor donde valga 0 y me va a salir estrictamente negativa como nos había salido en nuestro estudio del signo. Negativo y negativo, todo está por debajo del eje x. Si en vez de ser el coeficiente de la x al cuadrado negativo hubiese sido positivo, me hubiese pasado lo mismo, pero por encima del eje x. ¿De acuerdo? Entonces me hubiese salido todo estrictamente positivo y ningún valor 0. Así que si tenemos un poco claro en nuestra mente qué forma tiene esa parábola, es una forma de, primero, no tener que sustituir porque ya sabemos lo que va a pasar. O si sustituimos y nos equivocamos, darnos cuenta de nuestro error cuando algo no nos cuadre. ¿De acuerdo? Y nada, esto es un pequeño truco que podemos ver en el caso de las inecuaciones de segundo grado porque las podemos relacionar con las parábolas. En el caso de tener una inecuación de tercer grado o más, por ejemplo, la siguiente, tendremos que hacer exactamente los mismos pasos. Y lo único que os puedo aconsejar aquí es que al resolver la ecuación directamente factoricéis, porque para estudiar el signo va a ser mucho más sencillo. Vamos a ir viéndolo con este ejemplo. Tenemos ahí un x al cuadrado, por lo tanto puedo sacar x al cuadrado factor común. Y es una forma de ir factorizando. Entonces quedaría así. Lo igualo a 0 para resolver la ecuación. Aquí ya me ha salido mi primer factor, x al cuadrado, y ahora tengo que resolver esta ecuación de tercer grado. Tendré que hacer Ruffini. Me pongo los coeficientes en orden y fijándome que está completa. Y ahora voy probando por los divisores del término independiente. En este caso a mí me ha salido para el valor 2 y también para el valor 4. Por lo tanto ya llevo dos factores, el x menos 2 y el x menos 4. Y aquí me queda un último factor que es 4x menos 3. Lo igualo a 0 para sacar la última raíz, que será x igual a 3 cuartos. Por lo tanto, las soluciones que tengo que ponerme en mi recta real serán de este factor que me sale x igual a 0, el 2, el 4 y el 3 cuartos. Voy a reescribir la inecuación pero ahora factorizada y será x al cuadrado por x menos 2 por x menos 4 y por 4x menos 3. Y esto quiero que sea mayor o igual que 0. Ahora me pongo la recta con los valores que me han salido de cada factor, que son en orden el 0, el 3 cuartos, el 2 y el 4. Y ahora procedo a estudiar el signo en cada intervalo como he hecho antes. En este primer intervalo voy a coger el valor menos 1 y fijaos, ahora voy a ir estudiando el signo de cada uno de estos factores. Para x igual a menos 1 al cuadrado positivo, menos 1 menos 2 negativo, menos 1 menos 4 negativo y menos 4 menos 3 negativo. Por lo tanto, más por menos por menos más y menos por más menos. Me ha quedado negativo. ¿Veis? Si lo tengo factorizado es más fácil que sustituir en mi expresión original por menos 1, pero bueno, lo que os venga mejor, si os da igual sustituir y ponerlo todo eso en la calculadora, como queráis. Negativo. Vamos ahora con el siguiente intervalo, entre 0 y 3 cuartos. 3 cuartos es 0,75, luego voy a coger por ejemplo el 0,5. Y vuelvo a sustituir en mis factores. En x al cuadrado me da positivo, 0,5 menos 2 negativo, 0,5 menos 4 negativo y 4 por 0,5 es 2, menos 3 negativo también. Igual que antes, aquí me da más por menos por menos más y vuelve a dar negativo. Fijaos que cuando la ecuación ya es de mayor grado que 2 no tienen por qué ir alternándose los signos, ¿vale? Por lo tanto aquí no nos valen los trucos de antes. Venga, pues voy a ir sustituyendo de la misma forma en el resto de intervalos y voy viendo el signo. Y ya tengo determinado el signo de todos mis intervalos. Entonces mi tercer paso es elegir cuál es la solución. Me fijo la desigualdad mayor o igual y esto me quiere decir que coja los intervalos donde es positivo y también que coja los puntos donde vale 0.
Los puntos donde vale 0 son todas las soluciones de mi ecuación, es decir, marco con un punto todas las soluciones que me han salido, ¿de acuerdo? Y tendré que coger todos esos puntos. Y ahora solamente lo positivo, es decir, lo que está aquí y lo que está aquí, más los puntos donde da 0. Por lo tanto, mi solución será el valor 0, que queda aislado, y luego unión de 3/4 a 2 cerrado, porque también cojo esos puntos, unión de 4 cerrado a más infinito, y el infinito siempre abierto, ¿de acuerdo? Y ya está, esa es la solución por el tipo de desigualdad. Si nos hubiesen puesto otra, ya sabéis, tendríamos que haber mirado otras cosas. Y nada, con esto la clase de hoy. Hemos repasado todas las inecuaciones que nos pueden salir. Recordad, si la ecuación es de primer grado, solamente hay que despejar la x y tener en cuenta el signo del coeficiente de la x por si hay que cambiar la desigualdad. Y cuando tengamos mayor grado ya hay que estudiar el signo. Es cuestión de resolver la ecuación como nos salga. Nos puede salir una ecuación de segundo grado, una bicuadrada, una que haya que hacer por Ruffini y luego ya es dar valores y ya está. Y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando.